Hola a todos y todas, mi nombre es Begoña Bilbeni, soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la sesión número 16 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Tomás Ibarra, Francisca Santana y Josefina Cortés, académicos del campus Villarrica UC y coautores del artículo llamado Hacia una política nacional de circuitos cortos de comercialización e intermediación solidaria, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC en la serie Temas de la Agenda Pública. Tomás, Francisca y Josefina, muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchas Gracias. Comenzando, gracias. con la primera pregunta, entonces. En el artículo, ustedes elaboran una propuesta de política pública que se basa en circuitos cortos de comercialización. ¿Podrían contarnos un poco, a grandes rasgos, de qué se trata esta propuesta y por qué se eligió la región de la Araucanía como punto de partida? Sí, bueno, Buenísimo. muchas gracias, Begoña, y muchas gracias también al Centro de Políticas Públicas por la oportunidad de contar de qué se trata nuestra propuesta de política pública sobre circuitos cortos de comercialización. Y de lo que se trata a grandes rasgos, estos circuitos cortos, es de una propuesta que intente comercializar productos agroalimentarios, en los cuales se elimine o básicamente se reduzca al máximo la distancia que existe entre los productores y los consumidores. Esto en la práctica ocurre a través de mercados locales, de ferias libres, de tiendas o ventas directas en línea, que es algo que ha emergido con mucha fuerza, sobre todo después de la pandemia, con la venta de canastas, por ejemplo, de productos agrícolas. Y como comentaba, se intenta reducir esta distancia, lo que finalmente deriva en que el consumidor puede tener a la mano productos más sanos, más frescos. También algo muy importante es que los precios en general son más justos también para las y los agricultores. Y desde el punto de vista educativo, cultural y social se da una mayor conexión entre las personas que producen y quienes consumen. Ahora, ¿por qué nosotros comenzamos también a desarrollar esto y presentamos un modelo que la idea es que escale desde la Araucanía? Es porque este proceso que lideramos, diseñamos y facilitamos en conjunto con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en conjunto con la Universidad Católica, se desarrolló inicialmente en un proyecto que se tituló Diálogos Propositivos por la Agricultura Familiar, que intentaba explorar cuáles estaban siendo los impactos de la pandemia sobre la agricultura familiar. Se trabajó de forma transdisciplinar con organizaciones de la sociedad civil, campesinas, campesinos, organizaciones sociales, agricultores independientes, cooperativas, ONG, y poco a poco en este diseño fuimos aumentando la presencia de académicas, académicos, organismos públicos, y finalmente se consensuó en que una política prioritaria para la Araucanía tenía que ser de circuitos cortos de comercialización. Entonces, esta tiene la originalidad, la propuesta, de que emerge desde las bases de una u otra forma. Y además, un segundo punto importante es que también en la Araucanía, desde donde nosotros pensamos que esto puede crecer, existen ya experiencias muy interesantes de circuitos cortos de comercialización. Entonces, por esa razón, emerge desde la Araucanía, pero pensamos que puede escalar a escala nacional. Perfecto. Ustedes en el artículo mencionan cuatro lineamientos de esta política: intermediación solidaria, espacios de comercialización, sistemas diferenciados para la agricultura familiar campesina y cultura de consumo consciente. ¿Nos podrían explicar brevemente cada uno de ellos? Sí, por supuesto. Bueno, la gran innovación de esta política tiene que ver con el primer lineamiento que nosotros denominamos de intermediación solidaria. Esta innovación viene tomada de otros ejemplos que ya están ocurriendo en la región de la Araucanía, pero también de un ejemplo un caso que lleva 16 años en Argentina, de la experiencia Che Verde, y lo que busca es que exista un intermediador solidario entre el consumidor y el productor. Es decir, esta figura de la intermediación solidaria se encarga de distribuir, o sea, son organismos autónomos que se encargan de la distribución y que articula
los procesos de organización de los productores y también de los consumidores. Entonces, lo que nosotros proponemos es que esta figura de intermediación solidaria sea apoyada financieramente en todas sus etapas de creación, desde la incubación, pilotaje, escalamiento, también el uso de plataformas digitales, como también la transición agroecológica. Bueno, esto es muy importante porque este eslabón permite que sea mejor eficientemente económico para tanto los productores como para los consumidores, ya que no existe la figura de usura del revendedor, que muchas veces se ha evidenciado en la Araucanía. Bueno, el segundo lineamiento son los espacios de comercialización, donde se establece de que se indique en los planes de reguladores comunales y en otros instrumentos normativos como indicativos que existan espacios de comercialización establecidos en las distintas comunas. También se llama a generar subsidios con el Ministerio de Transporte para poder generar una mejor ruta para que los productores puedan llegar a estos espacios de comercialización y así los consumidores. Esto es a raíz de que muchas veces se establecen ciertos sectores que no tienen las condiciones básicas para que los productores puedan estar durante una jornada vendiendo sus productos, ya que muchas veces no hay baño o en el sur no tienen la capacidad para resguardarlos de la lluvia. Y también muchas veces el transporte no es adecuado al horario de estas ferias o nodos. Y el tercer lineamiento corresponde a los sistemas diferenciados para la FC, ya que en este proceso nosotros nos dimos cuenta de que no son los sistemas, o sea, la agricultura familiar campesina no puede muchas veces tener las mismas leyes, por así decirlo, que tienen otros productores. Por ejemplo, muchas veces hay rucas donde no hay cerámica, entonces necesitan una flexibilidad en la legislación para que ellos puedan tener los certificados para poder vender alimentos agroelaborados y también que exista un poco de exención y flexibilidad en cuanto a poder fomentar la formalización tributaria de estos agricultores y agricultoras. Y la cuarta tiene que ver con la cultura de consumo consciente, que está especialmente enfocado en los consumidores. Esto ya también hay otras experiencias que se han realizado en distintos países, como por ejemplo en Francia, de sensibilizar a los consumidores en los productos de la agricultura familiar campesina. Nosotros proponemos acá que esto sea realizado por medio de los programas Elige Vivir Sano, UNAEB, en una instancia abogando a las escuelas y a los jóvenes y niños y niñas de Chile, pero también creemos que es muy importante que estas 4 lineamientos trabajen interdependientemente y que haya una comunicación entre los distintos sectores gubernamentales para el éxito de esta política de circuitos cortos de comercialización. Excelente. Quizás nos podrían comentar un poco también cómo se espera que una política de circuitos cortos de comercialización basada en la economía solidaria contribuya a la reducción de la huella de carbono asociada por una parte a la producción y posteriormente también a la distribución y comercialización. Sí, esta es una muy buena pregunta, encuentro, porque claro, ¿en qué se traduce más o menos este aporte o esta propuesta de política pública en términos como quizás como de cifras, numérico y como también estas distintas etapas que involucra la política nacional, esta política que proponemos, puede contribuir a la disminución de la huella de carbono? Y bueno, en ese sentido, quizás partir a aclarar que la huella de carbono es como la cantidad de gases de efecto invernadero emitido al producir un producto. Y eso obviamente puede tener distintas fases. La primera, cada producto en el fondo está asociado, tiene una etapa de producción, de distribución y de comercialización. Y de venta en el fondo. Como cada producto que estamos consumiendo en las casas
tuvo un proceso en el que productores tuvieron que invertir recursos en producir esto, después se tuvo que distribuir en un cierto territorio y finalmente llega a una mesa. Entonces, en el fondo igual es como un sistema que podemos abordar o que podemos analizar, algo así como una cuenca de alimentos, podríamos analizarlo. Y en ese sentido, bueno, la agricultura familiar campesina en sí misma es un sistema vivo de producción, distribución y consumo que consiste en redes como complejas y en redes cercanas, en redes territoriales que ya están funcionando y que tienen principios de reciprocidad y de retribución entre ellos mismos. Por lo tanto, como ya el sistema de agricultura familiar campesina en sí mismo disminuiría la huella de carbono y disminuiría como los procesos, la cantidad de procesos que tienen los productos y el tiempo invertido en distribuirlos. Pero asimismo sentimos que esta propuesta de política pública podríamos dividirla, por ejemplo, su contribución a disminuir la huella de carbono en 3 procesos. El primero es la producción, por ejemplo, porque esta propuesta cambia el foco en quiénes producen y dónde están los productores. Los productores son agricultores locales que generalmente, o sea, que nosotros abogamos porque tengan una cercanía con el territorio, que tengan una cercanía con el lugar de venta. Y además que sean productores locales, que tengan una historia, que por lo tanto tengan un conocimiento sobre el cómo producir. Y por otro lado, es de qué forma están produciendo y qué producen. Esta propuesta de política pública o estos sistemas en realidad ocupan sistemas de producción locales que están ligados a la agroecología y por lo tanto no requieren el uso de insumos externos. En general, la agroecología lo que busca es que los mismos insumos sean producidos dentro del sistema agrícola. Por lo tanto, se pueda reutilizar el abono de los animales, se pueda reutilizar el barbecho, como los restos de cultivo. Se produzcan las mismas semillas, se cultivan las mismas semillas, se le dé espacio como a la autogerminación de la semilla, y en el fondo va a ser un sistema que funcione por sí mismo y que no necesite tanto insumo externo. ¿Y qué producen? Van a producir por lo general, se intenta que sean semillas adaptadas localmente, que tengan una historia también con el territorio, que no requieran tanto recurso hídrico, que no requieran tanto insumo al suelo, que no requieran como tanto nutriente, estar interviniendo tanto el suelo para que puedan germinar. Y también bueno, esa es la primera de como parte asociada a la producción, y después viene la distribución, que en el fondo la propuesta, como decía la Fran, la propuesta como las bases de la propuesta es disminuir desde 5 etapas, desde el productor, el transporte, el supermercado y después la venta del producto, a contribuirlo o como a disminuirlo o a hacerlo más conciso en 3 etapas, que sería el productor, la intermediación solidaria y el consumidor. Y eso obviamente ahorraría el consumo de combustibles fósiles, que tiene implicancias ambientales y implicancias en los sistemas ambientales, pero también sociales, en los sistemas donde se producen estos movimientos. Porque en el fondo los vehículos de transporte agrícola necesitan consumir estos combustibles fósiles para ir a buscar los productos, para distribuirlos en los supermercados y después para ir a buscarlo al supermercado e ir a entregarlo a los consumidores. Entonces, en el fondo, el viaje del alimento sería mucho más corto, y esta como cuenca alimenticia y estos flujos de alimentos que vienen desde el productor hasta el consumidor se acortarían y se produciría este encuentro entre el productor y el consumidor. Y finalmente abogamos porque estos espacios también de comercialización sean locales, sean mercados campesinos, y sean economías territoriales, se encuentren estos espacios y se desarrollen nuevos espacios en los territorios para poder vender estos productos que se consuman. Pero al mismo tiempo sentimos que ahí hay un desafío porque no todos los territorios están preparados en el fondo para ofertar una gran cantidad de productos o una gran diversidad de dietas. Entonces, en el fondo ahí también viene un desafío de poder coordinar dentro de la Araucanía estos distintos territorios funcionales que proponemos en este Policy Brief,
sobre, claro, hay algunos territorios que se van a focalizar un poco en cierta cantidad, en ciertos productos y otros territorios en ciertos otros productos, o van a requerir recursos que estén un poco más cerca, suelo, tierra de hoja, agua, sol, etcétera. Y ahí empieza como un poco también la planificación y la sistematización de este sistema nuevo que proponemos y del territorio a largo y a corto plazo. Así que eso más o menos. Perfecto, muy clara la respuesta. Ahora, por otro lado, a lo largo de la propuesta, ustedes comentan sobre varios y diversos ministerios, servicios y programas asociados a, a esta idea que ustedes proponen. Y la pregunta va, en el fondo, ¿cómo ven la posibilidad de que todos estos servicios y programas puedan trabajar alineadamente? ¿Y cuáles serían los beneficios esperados de esta coordinación interinstitucional? Sí, bueno, esta es yo creo que una pregunta súper desafiante o una respuesta en realidad, como el plantearnos cómo coordinar este sistema que proponemos que además sea, o sea, que sabemos que es un sistema complejo, un sistema socioecológico que en el fondo hay variables sociales y hay variables ecológicas ambientales que están funcionando acá, que están contribuyendo y que también están de alguna forma mediando las decisiones de los agricultores. Pero principalmente, claro, nosotros, nuestra propuesta es nacional, pero proponemos este plan piloto en la Araucanía porque más o menos sabemos que ya hay, como decía Tomás y Fran, ya hay algunas experiencias territoriales desarrolladas y que han tenido colaboración también con programas y ministerios y municipalidades. Por lo tanto, nuestra principal propuesta es que sea constituida por instancias autónomas territoriales como cooperativa, grupos de consumo solidario, asociaciones territoriales, que ya están funcionando, pero creemos clave que además de tomar esta experiencia ya como lista o que ya tienen como una contribución, ya saben más o menos cómo funciona, creemos clave es que sea también o sea, que es un requerimiento que haya un apoyo financiero, organizacional, infraestructural, de coordinación, de herramientas digitales de parte de los distintos ministerios. Por lo tanto, no es solamente como un apoyo financiero desde el Ministerio de Economía, sino que también se necesitan herramientas digitales desde cultura de consumo consciente, y ahí entra JUNAEV, ahí entra el Ministerio de Educación, ahí también entra INDAP. Por lo tanto, claro, concretamente se promueve la construcción de una mesa intersectorial liderada por el Ceremi de Agricultura de la región de la Araucanía, pero proponemos que, dada la complejidad de este sistema, necesitamos que también, y dada como las 4 recomendaciones que proponemos, necesitamos que el Ministerio del Medio Ambiente también sea parte, que el que el Servicio Agrícola Ganadero también, que Corfo también sea importante en la contribución de los sistemas alternativos de agricultura familiar campesina, que CONADI también sea parte, y, y creemos que de esta forma podemos hacer una transición agroalimentaria regional, después nacional quizá, y que tenga como un enfoque de género y un enfoque territorial, dada la participación de todas estas instancias como territoriales, pero también formales gubernamentales. Y otra cosa como principal que proponemos es que los municipios estén también mediando esta mesa intersectorial. Porque en el fondo ellos son los que tienen este vínculo directo con los agricultores y con los mercados locales. Ellos son los que administran muchas veces los espacios públicos donde los mercados se instalan. Tienen este vínculo también con INDAP y con los extensionistas, que tienen como un potencial muy potencial aporte, muy gran. Ellos tienen mucho que aportar en este proceso. Y también proponemos la participación de autoridades como territoriales, cooperativas y organizaciones que ya estén en los territorios.
Es un desafío, es completamente poner en comunicación y en poner en coordinación a distintos ministerios, con distintas problemáticas, con distintos enfoques, pero creemos que es clave para poder abordar estos temas, sobre todo con las 4 propuestas distintas, que se pueda llevar a cabo. Y eso, principalmente. Bueno, y ya pasando a la última pregunta, preguntarles cuáles son los principales desafíos que anticipan en la implementación de esta política de circuitos cortos de comercialización. Bien, esa es una muy buena pregunta porque ya lo adelantaba de forma súper nítida Josefina. Y en realidad esto tiene que ver con, yo diría, dos grandes aristas de complejidades o dos aristas de mediano y largo plazo. Una quizás de carácter más político y otra de carácter más cultural. Y la primera, bueno, Josefina ya destacaba, ¿no es cierto?, que esto se trata de un trabajo intersectorial. Y creemos que en muchas políticas públicas que uno ve que se ejecutan en el país, una de las grandes deudas que tenemos como Estado chileno es básicamente el trabajo intersectorial. Y cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, básicamente estamos hablando de la necesidad de vincular distintos sectores. Y entonces esto, ya lo adelantaba Josefina, tenemos la necesidad de generar alianzas entre productores y consumidores a través de la intermediación solidaria, pero que esto esté, ¿no es cierto?, articulado por esta mesa regional de trabajo en los cuales están participando el Ministerio de Agricultura, la Oficina de Estudio y Políticas Agrarias, por ejemplo, la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, y, por supuesto, de forma más regional, el GORE, para garantizar también que algo que nosotros también planteamos paso a paso en la propuesta y también con un horizonte de algunos años, que exista la solvencia económica, ¿no es cierto?, para poner en marcha esto. Porque la idea de los circuitos cortos es que genere ganancias también, ¿no es cierto?, a los agricultores, a las personas que movilizan esto y también, obviamente, todo un componente de sanidad y salud también y economía local. Entonces ahí pueden jugar un papel muy importante los fondos nacionales de desarrollo regional, los famosos FNDR, y esto también lo comentaba Josefina, siempre articulado por los gobiernos locales, ¿no es cierto?, las municipalidades. Entonces todo este trabajo intersectorial muy necesario para la implementación de una política nacional de circuitos cortos de comercialización es un tremendo desafío. Y quizás ya de carácter más mediano y largo plazo, existe un tremendo desafío en relación a la educación y a uno de los lineamientos que tiene nuestra propuesta, es a la cultura de consumo consciente, a la concientización sobre la importancia de los productos agrícolas, la importancia que tiene para la alimentación a nivel global, pero también a nivel nacional y local de la agricultura familiar campesina. Esto tiene que ver educar el gusto, educar a las estudiantes, a las niños, niñas, sobre qué es lo que comen, por qué es bueno, por qué no lo puede ser. Entonces esta propuesta tiene como distintas fases en las cuales se van a ir viendo resultados en el tiempo y además, luego de su implementación, pero además tienen estas externalidades positivas que, por ejemplo, además de atender a problemáticas apremiantes de los sistemas agroalimentarios, sobre todo la agricultura familiar campesina, porque de eso se trató el origen de esta propuesta, el poder conversar con distintos actores territoriales y conocer cómo le está impactando la pandemia, pero además se empezaron a vincular y nos dimos cuenta de que en realidad la agricultura familiar campesina está siendo impactada de distintas formas por crisis hídrica, crisis sanitaria, crisis económica y otras relacionadas. Entonces, todo esto también tiene una dimensión educativa, transformadora, en la cual se valoriza la producción local, como escribía también Josefina, tiene un componente de disminuir la huella de carbono súper importante, pero también creemos que en el largo plazo se da este componente de promover nuevas formas de organización social que estén basadas en valores de confianza, de solidaridad y que además están facilitadas de forma súper pragmática por políticas públicas que promueven y se hacen cargo de la proximidad física, cultural y ecológica que existe entre los agricultores y los consumidores.
Eso. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias, Tomás, Francisca y Josefina. Y muchas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Pueden encontrar el artículo Hacia una política nacional de circuitos cortos de comercialización e intermediación solidaria en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl en la sección Publicación. Hasta la próxima.